Dios le bendiga mucho, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Que la gracia del Padre Celestial se continúe derramando grandemente sobre cada uno de ustedes. En este día maravilloso vamos a hablar del Espíritu Santo. Precioso el Señor. Y damos gracias al Padre Celestial por su Santo Espíritu. Maravilloso el Señor. Vamos a hablar bajo el tema el Espíritu Santo, el sello del cristiano en los últimos tiempos. Y el objetivo de este tema es analizar la identidad del hombre y la mujer cristianos cuando están sellados por el Espíritu Santo y su influencia en los últimos días. En el libro de Joel, el Señor profetiza un acontecimiento transformador en donde aparecen algunos dones que tienen que ver con los conocimientos. Estos dones son la profecía, los sueños y las visiones. Bendito el nombre de Dios, quien es digno de toda alabanza. En Joel capítulo 2, versículo 28 nos dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. El versículo 29 dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mis amados, la importancia de estos medios es que el Espíritu Santo lo utilizará para hacer saber todas las cosas, aquellas cosas que sucederán, las que suceden, cómo estamos caminando, quién es la persona que tenemos al lado y algo muy importante, las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Juan capítulo 14 versículo 26 nos dice nuestro amado Señor Jesucristo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mis amados, solo por el Espíritu Santo podremos identificar las estrategias del enemigo en contra de nosotros. Podríamos identificar a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los falsos hermanos y a todos los engañadores, así como ver nuestro interior y examinarnos. Nuestro amado Señor Jesucristo agrega en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Al recibir el Espíritu Santo se obtiene todo el poder para vencer las fuerzas del mal que operaba en nuestra vida y para llevar a otros a los pies de Jesucristo. Se produce un cambio favorable en la vida del hombre y la mujer, el cual los hace diferentes a las demás personas. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23 y el 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Estas son las mejores evidencias que nosotros tenemos para identificar a una persona llena del Espíritu Santo o identificarnos a nosotros mismos. Dice nuestro amado Señor Jesucristo en esto de la identificación en el libro de Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Así que por sus frutos los conoceréis. Esto es el Señor refiriéndose a la identidad a través de los frutos de lo que estuvimos hablando en Gálatas capítulo 5 a partir del versículo 22, lo que significa que todos los creyentes tienen que dar los frutos del Espíritu Santo. El apóstol Juan nos enseña que la unción del Espíritu Santo nos da el conocimiento pleno para conocer las cosas sin la necesidad de tener a alguien que nos enseñe, como también nos ayuda a identificar a aquellos que se oponen al Señor, es decir, los falsos Cristo, los falsos maestros, aquellos que vienen en el nombre del Señor, pero no lo son. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os has enseñado, permaneced en él. Este sello nos hace propiedad exclusiva de nuestro Padre Celestial. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mis amados, como podemos ver, sin el Espíritu Santo somos nada. Dice nuestro Señor en Juan capítulo 14, versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. En el capítulo 15, versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Dice el capítulo 15, 27, vosotros daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. En el capítulo 16, del 8 en adelante, dice, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mis amados, los discípulos de Cristo eran hombres llenos de debilidades. Habían dejado a esposas, a hijos y familiares en los pueblos y ciudades de donde salieron. Estos hombres y mujeres podrían estar emocionalmente con los deseos de retornar hacia lo que habían dejado unos años atrás, cuando fueron llamados por el Maestro, posiblemente llenos de dudas y con los deseos de seguir los pasos de aquellos que se devolvieron, motivados tal vez por la persecución que sufrieron por aquellos hombres que habían crucificado al Maestro. Pero ante todas circunstancias decidieron quedarse en Jerusalén y obedecer las palabras del Señor. Nos dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Estos hombres débiles e indecisos fueron transformados y llenos del poder que no solo fue manifestado en una transformación personal, sino también en aquellos que recibieron el mensaje, llegando a convertirse unas 3,000 personas en ese primer evento del Espíritu Santo en los redimidos de nuestro Señor Jesucristo. Llegó la promesa de Dios, hecha por los profetas y por nuestro Señor Jesucristo, y con ella se fue el temor y las indecisiones. Recibieron fuerza para ser valientes y no les importó las persecuciones que se desarrollaron en contra de ellos, y ver morir apedreados con espadas o crucificados en las cárceles y desterrados a algunos de los hermanos, sino que siguieron adelante llevando el mensaje de salvación tal como el Señor les había mandado. El Espíritu Santo los guiaba, enseñándoles los caminos por donde debían ir, dotándolos de nuevas lenguas para que las personas de los pueblos por donde ellos pasaban escucharan el Evangelio en su mismo idioma, sanando a los enfermos, haciendo obras de fe, poniendo en ellos un ferviente amor del uno por el otro, de tales modos que tenían todas las cosas en común, y recordándoles todas las cosas que el Maestro les había enseñado. El mensaje de Jesucristo ha sido predicado con poder desde entonces en los lugares más inaccesibles, como son el desierto o en las montañas, en las selvas, en los álticos, en los bosques, trayendo el Espíritu Santo a las memorias las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de que tenemos una esperanza mayor, no en las cosas que perecen, sino en las celestiales, y convenciéndolos de que eran partes de ese gran reino celestial. Por estar lleno del Espíritu Santo, estos hombres y mujeres dejaron sus parientes, cónyuges, hijos, y tomaron el camino de la predicación del Evangelio, sin tener dónde dormir o comer o descansar, solo confiando en el Señor, expuestos a peligros de fieras, de guerras, de pestes, a persecuciones, a cárceles, a muertes, a caníbales, sin importarles ser echados a los leones o al fuego, o desgollados o crucificados, sin importarles vivir en los montes, en las catacumbas, en el desierto, en palacios. Nada detenía el mensaje de la salvación. Al llegar el Espíritu Santo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo adopta una nueva identidad, identificada por esos valores que fueron ya antes profetizados. Podríamos decir que es el sello de la iglesia del Señor. Este sello puesto por el Espíritu Santo a cada hijo de Dios es lo que marca la diferencia entre una persona arrepentida y convertida o una persona que continúa en el pecado. Hombres y mujeres que están sellados con la identidad del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe,
de la mansedumbre, la templanza, el conocimiento de los tiempos y de las cosas que suceden a su alrededor. Confiado, celo por la obra de Dios, conocimiento del plan de Dios sobre los hombres. Esforzado en predicar el Evangelio, que practica la justicia y vive en santidad. Valiente, es el Espíritu Santo que dirige la iglesia del Señor conforme a lo determinado en el cielo. Él es el capitán que recibió a este pueblo en el aposento alto y los ha dirigido a lo largo de su historia, realizando señales, prodigios y liberaciones, rescatando a hombres y mujeres perdidos en sus pecados, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio, y liberándolos de las cadenas de Satanás, para cuando el Señor Jesucristo venga y reciba una iglesia victoriosa. A lo largo de la historia han sido muchos los que han querido eliminar la iglesia de Cristo, pero se les olvida o no saben que ésta está dirigida por el mejor capitán de todos los tiempos y que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Importante que reconozcamos que el Espíritu Santo es un regalo del Padre Celestial y que recibirlo depende de nuestro amor a Cristo Jesús y de guardar sus palabras. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Mis amados, vamos a guardar la palabra de nuestro amado Padre Celestial. Dios le bendiga mucho. Dios le guarde y que la gracia del Padre Celestial esté con cada uno de ustedes. Hasta la próxima.